Demócratas republicanos. En Bío Bío, elección presidencial, Estados Unidos. Bueno, ya tenemos el resultado. Entonces, pese a lo que indicaban las encuestas, Donald Trump se transforma entonces nuevamente como presidente de Estados Unidos. Este personaje que ha llamado tanto la atención, mediático absolutamente, multimillonario, bien especial, ¿no? Sus declaraciones, sus formas, su entorno. Sí, pues bueno, ya, vamos a... Está bien, es una manera de describirlo. ¿O si no? Cuando uno dice que es especial, alguien es especial, dice... Bueno. No, por ejemplo, hay una persona que lo describió de aprendiz... Porque tenía un reality además. Sí, pues, verdad, de aprendiz de la a tele. presidente. Sí. El título del libro. Donald, ¿Le de fue aprendiz a presidente. ¿Le fue bien? Sí. Le fue súper bien. Está en línea, de hecho, el autor de este libro. Es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, también es muy especial, y autor de Donald, de Aprendiz a Presidente. Carlos Franco está en línea. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Álvaro, Loreto? Oye, bueno, primero, sorprendido lo que decían las encuestas y el análisis político que se puede hacer. Sí, no tan sorprendido. Yo estuve muy sorprendido en 2016, cuando le ganó a Hillary Clinton con 3 millones de votos menos, cuando las encuestas eran todas a favor de Hillary, y cuando viví mi propio recorrido que llevó a escribir el libro, digamos. ¿Qué pasó ahí que me perdí en el intersticio de esa elección? Pero después de ese aprendizaje en lo personal, y a la luz de los resultados y cómo se han ido comportando las encuestas en distintas elecciones en distintos países, cada vez que aparece un personaje incorrecto, es decir, eso que nos da miedo declarar abiertamente cuando un encuestador te consulta, no me sorprende. De otra manera, probablemente muchos no dijeron que votaban por él porque estaba en medio de una situación judicial compleja, por todas las cosas que conocimos capítulo a capítulo durante un año, el año de tierra derecha de la elección, y el votante no declaraba con el mismo fervor que lo hizo ayer entre las urnas y los votos de correo, digamos, papel. Ahora, de ser políticamente incorrecto, o un personaje no correcto, o sea, parece que fue la expresión que usaste, Carlos, a derechamente ser condenado, digamos, y estar requerido por la justicia, hay una diferencia que no sé si influye, no sé si incide, aparentemente no. Aparentemente no. Pasa que en Estados Unidos las tradiciones pesan mucho. Pese a ser un país de tradición liberal, y uno pudiese decir es más dúctil lo liberal que esa tradición como la que cargan los países europeos de tradiciones monárquicas de siglos anteriores, aunque liberal, esta herencia que tienen de los padres fundadores del respeto por lo institucional es una cosa que marca mucho. Yo siempre recuerdo el episodio del año 2004, cuando John Kerry era candidato de los demócratas y se le inventó un montón de cosas sobre su historial militar. Los editores de medios importantes en ese entonces decían, nos costaba decir esto es mentira, porque en el relato de la prensa, decir que algo es mentira es una cosa compleja. Hoy día, 20 años después, en medio de noticias falsas, desinformaciones, fake news y otras cosas que usamos como término para hablar de aquello, decir que algo es mentira no cuesta tanto. Pues bien, si lo llevamos a eso, a la institución del periodismo como quinto poder, imaginemos las otras instituciones de la democracia, esas que están directamente asociadas. Por ejemplo, la posibilidad de que un candidato esté instalado a pesar de haber enfrentado a la justicia, dicho de otra manera, para los ciudadanos es, si el sistema no lo resolvió, quiere decir que es un candidato válido y yo voy. Y existe la posibilidad de votar por él. Ahora, evidentemente no es lo mismo una persona que usa términos incorrectos, que es deslenguado para referirse a las cosas, que otro que ha tenido un historial ya en un ámbito más complejo. Pero para el caso, considerando que los demócratas tenían una candidatura famélica como la de Joe Biden debido a su avanzada edad y todos los episodios que vimos en debate, y Kamala Harris tuvo que enfrentar una carrera muy corta, en 2 meses tratar de resolverlo todo, sí. Ni por muy eficiente que fuera una campaña así, que lo fue muy, muy eficiente, y en Michigan se notó lo eficiente que fue en los 2 últimos meses de campaña, nada es tan eficiente como para resolver ese problema interno que tenían los demócratas. Por lo tanto, también estaba debilitado el contendor, la contendora en este caso. Carlos, y esas cosas que tuviste, como decías, en los intersticios de la primera elección, cuando te sorprendiste, cuando le ganó a Hillary Clinton, y que hay cosas que hay un aprendizaje ahí, bueno, te lleva a escribir el libro, a final de cuentas, y a entender. Los demócratas entienden
exactamente el problema. Para ellos, ¿qué es? ¿Una sorpresa? Hay cosas porque es muy común escuchar, es que no puedo entender cómo es posible que la gente, como si fuera un error de la gente, que puede ser, digamos, pero hay algo que deben ser capaces de leer los políticos, en este caso el Partido Demócrata, ¿no? Que es una mirada muy de la élite, funciona muy desde las lógicas, desde las formalidades, desde las instituciones de la élite del Partido Demócrata. Entonces, no es que sea tan imposible de entender que el votante haya ido a dar su preferencia a Trump. ¿Por qué? Porque aunque la culpa de la inflación no era de Joe Biden, era algo arrastrado de la pandemia que a él le tocó administrar en una porción muy pequeña en el último tramo, sí es un hecho que había una inflación arrastrada del 21%. Y aquí en Chile, para hacer el símil, hablemos de inflación. ¿Cuánto nos cuesta la vida? ¿Cuánto más nos cuesta la vida? Ahí los auditores hablaban hace un rato de consejos para ahorrar plata. Sí. Claro. Y una persona decía, ir donde el fabricante. Bien, esa cosa que es tan del día a día, que es tan doméstica, que es tan nuestra, los estadounidenses la han vivido también en el periodo de Biden, que tiene un 21% de inflación arrastrada, aun cuando en el último año ha descendido. Igual las cosas están más caras. Entonces, eso que es muy de sentido común, que es muy doméstico y que es muy lógico de entusiasmar a una persona para ir a votar por alguien que promete resolver tal cosa, independiente si lo va a resolver o no, y ya sabemos que no, o suponemos que no, porque con el alto gasto público que se supone va a tener el gobierno de Trump, va a ser muy difícil que reduzca aquel impacto inflacionario, es decir, va a seguir viviendo la inflación el ciudadano norteamericano. Aún así es un factor muy doméstico, por lo tanto, ¿en qué esferas estaban hablando los demócratas? Los demócratas hablan de las esferas de los medios de la élite, los medios de comunicación tradicionales de la élite. Donald Trump fue a los podcasts con mayor audiencia. 45 millones de personas lo escucharon en el último podcast. Fue donde hay hombres jóvenes que tienen aspiraciones económicas muy ligadas a el estereotipo o el arquetipo más bien que representa Elon Musk, el tipo exitoso que consigue rápido las cosas. Y son personas que están en otra onda conversando. Hablan de bitcoins y otras cosas, que para lo tradicional que resulta el Partido Republicano, esas temáticas son bien lejanas. Y solamente para cerrar el punto, y ya que me senté tanto en economía al responder, la mitad de los premios Nobel de economía que están vivos escribieron una carta a favor de Kamala Harris. Eso no puede ser más contundente, pero a la vez no puede ser más elitista, porque ese mensaje no llega a las bases ciudadanas que tienen que lidiar con la falta de plata día a día. Claro, y una cosa es lo que veamos nosotros desde Latinoamérica, otra cosa es lo que están viviendo ahí los estadounidenses justamente. Carlos, preguntarte, porque la vez anterior yo recuerdo cuando ganó, sorprendió a todos y que había inquietud, incertidumbre, miedo quizás, ¿no? En algunos por las medidas que había anunciado, por su forma, se hablaba de, bueno, del tema de los aranceles, de las guerras incluso, pero ahora han pasado los años y también ha anunciado medidas, aranceles China, en fin, se habla de inflación, de tasa de interés, conflictos bélicos también, por cierto. ¿Cómo crees tú que va a ser esta segunda presidencia de Donald Trump? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado el mundo? ¿Y cómo se puede aplicar? Va a ser mucho más contundente en aquello que conocemos, porque tiene las posibilidades de articular un plan de gobierno como el que ha declarado con todo a su favor. El resultado de una elección general como la de ayer demuestra que queda con holgura en la Cámara de Representantes, con holgura en el Senado, queda con, digamos, una composición de jueces a su favor en la Corte Suprema, por lo tanto, tiene el poder. Literalmente, ganó además con 5 millones hasta ahora, todo lo que se ha contado hasta ahora, 5 millones más de votos en la elección general, ganó en la ecuación de los 538, es decir, 270 de electores, tiene todo como para decir, doy rienda suelta a aquello que voy a sacar adelante. ¿Qué va a sacar adelante? Lo esperable es tener una actitud más bien de retroceso, entendido como aislacionismo en materia internacional, y eso, aunque no va a tener acciones concretas para beneficiar a una de las partes involucradas en conflictos bélicos, sí o sí su salida va a beneficiar a alguien. Cuando deje de financiar a Ucrania, va a beneficiar a Rusia, aun cuando no sean amigos con Vladimir Putin, y Vladimir Putin ya declaró que hay diferencias entre ambos países. Cuando tenga una actitud pasiva y no proteja a la Autoridad Nacional Palestina,
también va a estar beneficiando a Benjamín Netanyahu de alguna manera, ¿no? ¿Carlos? Cuando cuestione el conflicto, sí. Sí, vamos a seguir con eso, pero justamente a propósito, dando algunas de las medidas, como por ejemplo la visa waiver, se lo preguntamos también al profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de Donald de Aprendiz, a presidente del libro, Carlos Franco, que estaba también, profesor, escuchando ahí las declaraciones del canciller, a propósito de lo que estamos conversando, ¿no? De las medidas, de la expectación que genera en el planeta entero, ¿no? Desde las repercusiones que pueda tener alguna medida económica que adopte Estados Unidos, hasta, por ejemplo, lo que le preguntaban ahora al canciller de la visa waiver. Sí, el impacto económico yo creo que va a estar dado por esto que él dijo. A mí me gustan las palabras amor, paz y aranceles. Claro, los aranceles los necesita para financiar sus políticas puertas adentro, alto gasto público, ese gasto público va a generar un impacto fuerte y China va a tener que, en materia arancelaria, ver ahí cómo resuelve aquello, van a tener cierta fricción. En lo referido a la visa waiver, va a tener la presión de los republicanos. Hay algunos republicanos, sobre todo en California y en otros estados, donde se ha visto a nivel mediático alguna incidencia en bandas criminales que tienen raíz u origen latino, alguna presión porque toda forma de migración o de movimiento entre países tenga un control más alto, y probablemente por ahí los republicanos van a meter presión. Sin embargo, en el caso particular de Chile, llegar a hacer ese doble clic para llegar tan profundo, meterse en la visa waiver y, digamos, defancar o golpear una cuestión que tiene todo un procedimiento muy, muy técnico, que es muy aparatoso y que Chile cumple en esa cuestión técnica, es más complejo, lo veo yo. No creo que sea tan automático, tan inmediato. ¿Ya? Hay que mirarlo con atención, por supuesto, porque las cosas, como si fueran piezas de dominó, van impactando una a la otra, y en ese sentido, por cierto, que podría haber algún tipo de alguna manera nos podría afectar. Carlos, hasta acá me parece que se está destacando algunas de las virtudes que ha tenido Donald Trump justamente para ganar esta elección. Por otra parte, en el lado demócrata, ¿qué afectó derechamente la opción demócrata? Por ejemplo, Medio Oriente, Israel, Palestina, la guerra de Ucrania con Rusia, decepción del mismo gobierno de Biden, decepción con el gobierno demócrata que hace 4 años atrás había vuelto a la Casa Blanca. ¿Qué pesó ahí? Yo creo que todas esas cosas pesaron, y pesaron ¿en qué? En la poca capacidad que tuvieron de volver a movilizar a aquellos que fueron determinantes en la elección de 2020, que es el voto independiente. El voto independiente fue súper relevante en esta elección, representa 51 millones de personas. Y en esos 51 millones de personas, en la elección anterior, ganó Biden, en ese grupo en particular, por un 9,1%, creo. Ahora ganó Trump por un 11%. Entonces, llegar a revertir a ese nivel es porque en ese grupo en particular hay ciertas demandas que no fueron atendidas. Y yo no creo que estén tan en sintonía con cuestiones de materia internacional. Aun cuando en la interpretación que se hace desde un ámbito más formal, digamos, yo creo, porque es medible, ¿no? Sí. Todas estas cosas son observables, el rol de Biden en materia internacional, el nivel de certeza que tuvieron sus acciones, qué tanto pueden haber impactado en la discusión pública norteamericana, y eso, desde la discusión pública reflejada en los medios, haber afectado en la intención de voto de las personas, sí, es súper traqueable. Pero yo creo que en lo no traqueable, en lo no medible, metodológicamente no observable tan fácil, en las capas más internas, ahí reside el dolor o la intención o falta de ganas de votar por un candidato u otro de ese grupo, de 51 millones. Por lo tanto, creo que eso no es trivial, y ahí tiene que hacer la revisión el Partido Demócrata. Lo que sí hizo muy bien el Partido Demócrata es la máquina aceitada que tuvieron en los 2 meses de campaña con Kamala Harris. Sí. La verdad es que en tan poco tiempo, llegar a tener en algún momento esta pelea con empate técnico, que fue por lo menos en la antesala de la votación, es un mérito absoluto. Yo lamento mucho que la figura de Kamala Harris haya quedado expuesta en una carrera que tuvo que hacerse tan a la rápida. Pero ahí el Partido Demócrata debiese observar su figura y la de otros eventuales candidatos para poder, con el mismo vigor y con la misma precisión que articularon esta campaña en corto tiempo, apuntar
esa precisión y ese vigor hacia otros grupos que no necesariamente se leen de la manera tradicional. Claro, y preparar la campaña ya con más tiempo, más de estos 2 meses que tuvo ahí Kamala Harris. Carlos Franco, bueno, ahí está, hay tiempo para pensar el título del próximo libro de Donald Trump, de Aprendida Presidenta. Habrá otra etapa también para más adelante. Y otra cosa, nuestra María José de la Barra le manda saludos al profe, dice. ¡Oh! Grande María José de la Barra, por cierto, lo recibo con mucho gusto ese saludo. Una excelente exalumna nuestra, bueno, tremenda periodista de ustedes, ¿qué voy a decir yo? Carlos Franco, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de Donald de Aprendiz a Presidente. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Que les vaya muy bien, un gusto como siempre, gracias por la invitación. Chao, chao.